Vamos a ver, nosotros lo que hicimos es queríamos hablar un poco de nuestra experiencia en cirugía sin ingreso en casos más complejos. Entonces, este es un poco el algoritmo que seguíamos o que se sigue en la gran mayoría de sitios, que es cirugía de antepié la hacemos sin ingreso, pero la cirugía compleja de retropié y tobillo, pues al menos se hospitaliza 1 o 2 días, ¿no? Para controlar el dolor, controlar el sangrado y los problemas posoperatorios de la cirugía. Y este es un poco el dogma que hemos realizado durante este tiempo. ¿Se oye bien? Entonces, el, el sistema de salud actual, al menos aquí, hay un incremento de costes, tenemos menos recursos y una carga asistencial cada vez mayor. Menos camas hospitalarias y más anulaciones por camas hospitalarias, porque nos faltan enfermeras, porque hay muchos ingresos de medicina, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí que es verdad que a nivel de todas las cirugías hay un impulso para realizar cirugías sin ingreso. En el COVID, hace 3 años, tuvimos unos aprendizajes en el COVID, ¿no? Y para no quedarnos sin realizar ninguna actividad, empezamos a hacer cirugías sin ingreso, ¿no? Cirugías cada vez más complejas sin ingreso. Dejamos de hacer tantos controles posoperatorios, gestionamos circuitos más ágiles, introducimos, como ya hablamos en otros foros, el Wallan. Y estos fueron los aprendizajes durante el COVID. Entonces, en ese momento, casi todas las cirugías, ya sea de antepié o fueran de más complejas, las realizamos sin ingreso. Entonces, nuestro algoritmo o nuestra forma cambió mucho, ¿no? La cirugía de antepié la seguimos realizando sin ingreso y introducimos también sin ingreso la cirugía compleja de pie y del tobillo. Entonces, lo que queríamos es, lo hemos hecho bien durante este tiempo. Entonces, realizamos una valoración retrospectiva de los pacientes operados de enero a diciembre de cirugía de medio retropié o cirugía de tobillo, incluso cirugía de fracturas, durante todo este tiempo que no ingresaron, que realizaron la cirugía sin ingreso y por el mismo equipo quirúrgico, principalmente por la mañana. Eso es el resultado, son 57 pacientes, 26 hombres y 31 mujeres, aquí es el promedio de edad, y ese es el tipo de cirugías que realizamos. Como veis, pues son cirugías más o menos importantes, artrodesis tibiotalocalcánea, artrodesis subtalar, doble artrodesis, osteosíntesis de tobillo, tratamiento de Aquiles, transferencias tendinosas, osteotomías de calcáneos o de tibia, etc. Sí, estamos hablando de cirugías más o menos importantes y realizamos unas técnicas quirúrgicas determinadas para esto, incluso alguna artroplastia de tobillo. O sea, nos pusimos en casi todas las cirugías. Ese es el tipo de anestesias que hicimos. La mayoría, pues bloqueo con una sedación o intradural más Wallan o intradural más bloqueo. Estas son técnicas anestésicas combinadas. Como veis, en muchos casos utilizamos el Wallan, que es la solución de anestesia con adrenalina que hace rebajar mucho el sangrado. ¿Cuál es la pauta posoperatoria que realizaron? Pues los pacientes fueron trasladados a la unidad sin ingreso para valoración posoperatoria, donde estuvieron un tiempo, unas horas controlando el dolor, mirando que no sangrara, etcétera. Y después a casa se fueron con la pauta de analgesia, antiinflamatorios, AINES, etcétera, con tramadol, la profilaxis antitrombótica y a las 24 horas una persona de la unidad sin ingreso, la UCSI que llamamos, llama y contacta al paciente para ver si todo ha ido bien. El control lo realizamos a los 7-10 días para mirar la herida y nosotros realizamos un nuevo control por el especialista a las 3 semanas aproximadamente. ¿Cuáles han sido los resultados de estos pacientes? Estos pacientes, pues uno de los 57 reingresó por mal control del dolor en los 2 primeros días.
Y el resto de pacientes tuvo un control correcto del dolor, ¿vale? No tuvimos pacientes que necesitaran muchos rescates o que tuviéramos que reconsultar por dolor, ni complicaciones de sangrado. En conclusión, hemos consolidado la cirugía sin ingreso en patologías más complejas de pie que no el juanete o la metatarsalgia. Hemos evidenciado pocas complicaciones posoperatorias, dolor y sangrado. Esto nos proporciona una menor carga asistencial, es decir, no tenemos que ir a dar el alta a los pacientes del día siguiente ni visitarlos en la planta, si todo es un poco más ágil. También esto al final del año se traduce en menores estancias hospitalarias, con lo cual el director médico y el gerente están extremadamente contentos de esta técnica. En conclusión, un poco también para poner en práctica, si queréis poner en práctica esta pauta de sin ingreso, lo que os aconsejaríamos es, primero, tener una buena relación con el equipo de anestesia para determinar cuál es la mejor forma de anestesia y analgesia posoperatoria de este paciente determinado. Si es una intradural con un bloqueo, con un refuerzo de anestesia local, etc. Tener una unidad sin ingreso, estable y potente. ¿Por qué? Porque este paciente después estará varias horas en la unidad, viendo que todo va bien, que no haya ningún problema, etc. Y el control postoperatorio es importante a las 24 o 48 horas. El uso de anestésicos locales o, en nuestro caso, que hacíamos mucho, solución Wallach, es muy importante. Y siempre empezar por casos más sencillos, tipo una fractura de tobillo, un peroné, alguna cirugía más sencilla y después ir escalando. Muchas gracias.